Empecemos con el tejido epitelial, que traducido en un platillo son unos deliciosos chicharrones, específicamente la dermis, la cual se encarga de registrar el dolor, la temperatura y la presión ejercida en la superficie corporal. Protege a los tejidos y órganos situados debajo de ella, actuando como armadura. La dermis es la capa más externa de la piel y esta se origina del ectodermo. Está constituida por epitelio plano estratificado queratinizado, careciendo de irrigación sanguínea y de inervación propia. Las células que lo integran se denominan queratinocitos, que se encargan de sintetizar queratina y proteína sulfatada. Esto para dar rigidez, dureza y semiimpermeabilidad a la célula. La piel consta de otras dos capas, la dermis y la subcutis, siendo tejidos conectivos, por los que no hablaremos de estas, y porque de los chicharrones que hablamos son los de cáscara, así que no cuentan con estas capas. Retomando, la epidermis se divide en 5 estratos. Desde el más interno al más externo tenemos primero al basal o germinativo, que está sobre la membrana basal. Este estrato permite mediante la mitosis la regeneración continua de la epidermis. Está formada por células cilíndricas o cúbicas. De ahí seguimos con el espinoso, el cual está formado por células poliédricas o romboidales, dependiendo del grosor de la epidermis, está formada de 2 a 6 capas de estas células. Después tenemos el granuloso, que lo forman 2 o 3 capas de células alargadas, ligeramente aplanadas con núcleos alargados y de cromatina condensada. Una característica de estas células es que en el citoplasma se localizan abundantes gránulos basófilos no membranosos. Seguimos con el estrato lúcido, que está constituido por 2 o 3 capas de células aplanadas, carentes de núcleo. Solo poseen en su interior una proteína impregnada de colesterol denominada L-idina. Por último, el estrato córneo es el más superficial. Lo constituye un conjunto de células anucleadas y carentes de organelos, con excepción de abundantes filamentos de queratina, la cual proporciona a la célula del estrato cierta rigidez, dureza e impermeabilidad. Cuando se fríe, el epitelio se esponja y tiene una textura crujiente, y al ser epitelio tiene gran cantidad de colágeno que ayuda a sentirse satisfecho y no comer en exceso. Igual contiene grasas insaturadas, igual que proteínas, por lo que no es tan malo comerlo como pensábamos, así que hay que saborearlo sin remordimiento. Si nos centramos en los órganos aprovechados para la gastronomía y la cocina en general, uno de los más populares y de los más odiados es el estómago, puesto que es utilizado en múltiples recetas, en este caso, el mondongo. El estómago de vaca y en general de los rumiantes está formado por 4 cavidades que cuentan cada una con diferentes tipos de tejido. Histológicamente, el rumen, la parte comestible del estómago de las vacas, está constituido por las capas mucosa, submucosa, adventicia y serosa. La capa mucosa está conformada por tejido epitelial estratificado plano y escamoso, cuyas capas no están bien definidas. Esta capa tiene una lámina de tejido conectivo laxo subyacente que se mezcla con el tejido conectivo laxo que conforma la submucosa. Tanto la mucosa como la submucosa son glandulares. La túnica muscular está conformada por capas de tejido muscular liso, conformando una capa interna que toma forma de círculo, una capa longitudinal externa y fibras oblicuas. Con respecto a la túnica adventicia, esta está formada por tejido conectivo laxo, que cubre un órgano. En esta capa se pueden observar vasos sanguíneos, nódulos linfáticos y tejido adiposo. La principal característica estructural del rumen son las proyecciones de mucosa y submucosa denominadas papilas ruminales, las cuales son el principal sitio de absorción de los productos de la fermentación ruminal. Las principales células que conforman el rumen son células que le dan estructura y organización a las capas del órgano. El rumen es un órgano tubular que, en vez de ser glandular, es un órgano que alberga múltiples organismos unicelulares como bacterias, arqueas metanógenas y protozoarios. La función del rumen es la misma de una cámara de fermentación de polisacáridos y absorción de ácidos grasos volátiles. A la hora de prepararse el mondongo, hecho a partir del rumen conocido coloquialmente como panza de res, se retira toda la capa de tejido epitelial y parte del tejido conectivo que conforman a las papilas ruminales o submucosa. Al entrar en el proceso de cocción, el mondongo se hincha y toma una consistencia blanda. El tejido conjuntivo laxo, al ser parte de los tejidos conectivos, mantiene unidos entre sí a los otros tejidos del individuo, formando el estroma de diversos órganos, y contiene las células que participan en los procesos de defensa ante agentes extraños. Es de consistencia blanda y cede a presiones. También se le conoce como tejido conjuntivo areolar,
por la gran cantidad de pequeños espacios que posee, llenos de matriz amorfa y de líquido tisular. El tejido conjuntivo laxo se caracteriza por una abundancia de células de varios tipos. Este contiene los tres tipos de fibras que existen, las de colágeno, reticulares y elásticas. La sustancia fundamental es abundante, la cual ocupa más volumen que las mismas fibras. Se halla ubicado debajo de los epitelios de la superficie externa del cuerpo y que revisan las superficies internas. Las células normalmente asociadas con el tejido conjuntivo laxo son el fibroblasto, ya que forman el 90% del tejido, las cuales son las células que integran el sistema inmunitario. Otros tipos de células que se encuentran en el tejido son los linfocitos, los cuales son las principales células funcionales del sistema linfático. Las células plasmáticas, que sintetizan y secretan un anticuerpo específico. Los macrófagos, que son las células fagocíticas derivadas de los monocitos, que contienen abundante cantidad de lisosomas. Los eosinófilos, los que son un tipo de leucocito que se caracteriza por grandes gránulos refrigerantes de su citoplasma, y los mastiocitos, que contienen histamina, heparina y en algunos roedores también serotonina. El tejido es el primer sitio donde las células del sistema inmunitario enfrentan y destruyen a los agentes patógenos como las bacterias que han logrado entrar por la superficie epitelial. La mayoría de los tipos de células migran desde los vasos sanguíneos locales al responder a estímulos específicos. El tejido se encuentra en el mondongo, el cual ya fue mencionado anteriormente. Sin embargo, este se encuentra en la capa serosa del estómago y posee altos niveles de proteínas. El tejido conectivo laxo es viscoso y elástico, con un sabor leve. El tejido adiposo, también conocido como tejido graso, es el tejido de origen mesenquimal, conformado por la asociación de células que pueden acumular cierto tipo de lípidos en su citoplasma, que se conocen como adipocitos. Estas son un tipo de células que se especializan en determinadas funciones. Este tejido representa del 20 al 25% del peso total corporal en individuos que son sanos. De igual forma lo podemos encontrar debajo de la piel, es decir, que es subcutáneo. Entonces, algunas zonas donde lo podemos encontrar pueden ser las extremidades inferiores, el abdomen, o en este caso del que hablaremos es en la parte baja de la parte del cráneo del cerdo, o en la papada. Entre las características principales de este tejido, el adipocito representa la unidad básica, constituyendo entre 1 y 2 tercios del mismo. El resto del tejido está formado por células sanguíneas, endoteliales y precursores de los adipocitos con distintos grados de diferenciación. Fundamentalmente pueden ser fibroblastos, aunque también aparecen preadipocitos, células mesenquimales y pueden aparecer células grasas muy pequeñas. Cuanto a los dos tipos de tejido adiposo que existen, el tejido adiposo pardo posee adipocitos multiloculares con abundantes mitocondrias que expresan altas cantidades de proteína desacoplante 1, la cual es responsable de la actividad termogénica de este tejido. Por el contrario, el tejido adiposo blanco formado por adipocitos uniloculares que contienen mitocondrias muy diferentes a las que se encuentran en el pardo. Estas células producen leptina, que es una hormona que informa al cerebro del estado nutricional del individuo para poder regular la ingesta y el gasto energético. Por lo tanto, la función de este tejido es controlar la ingesta de energía y la distribución de la misma a otros tejidos. Esta región del cerdo se puede incluir en distintos platillos, ya sea en forma de tocino o en un tipo de corte de carne. Algunos comensales suelen notar que esta parte o la región de la papada de cerdo tiene una textura mucho más suave en la boca y un sabor más rico que el tocino común que se extrae de la parte del abdomen del cerdo. Suele ser un plato muy consumido, ya que se dice que la grasa es un conductor del sabor, pero aún así debemos de moderar nuestro consumo. En cuanto al aporte nutricional, por cada 100 gramos aporta 673 calorías, de las cuales 8.4 gramos representan proteínas y 71 gramos representan las grasas. El precio oscila por kilo en 379 pesos mexicanos. Entre las funciones del tejido adiposo está que construyen una fuente inmediata de energía, algunos mecanismos de termorregulación y aislante, y su distribución somática ayuda a mantener el calor. En cuanto a la protección en membranas sinoviales, ya que absorbe choques y estabiliza articulaciones, como lo son los cojinetes digitales del nosequinos. Lo clasificamos como tejido conectivo cartilaginoso y hialino,
ya que es una articulación. Se caracteriza principalmente porque se encarga de la unión de los huesos largos, permite una movilidad de estos y una comparación con nuestros codos es que nos permiten flexionar y extender los brazos hasta cierto punto. Nos dan soporte, protección y lubrican a los huesos. Las principales células que componen a este tejido se derivan del mesodermo y siempre están envueltas con pericondio, o sea, tejido conectivo laxo. Se encuentran los condroblastos, los cuales sintetizan los componentes de la matriz. Tienen bastantes retículos endoplasmáticos rugosos, aparatos de Golgi, vesículas y gránulos. Por otro lado están los condrocitos, los cuales secretan bastante colágeno, ácido hialurónico, proteoglicanos y glicoproteínas. Básicamente sirve de almohada, entre comillas, para que los huesos no choquen entre sí. Este tejido no está vascularizado ni inervado, por lo que permite el movimiento sin problema. Sin embargo, cuando hay un desgaste de este cartílago, los huesos comienzan a friccionar entre ellos. Ahí es cuando comienza un dolor intenso. Esto debido a que el tejido óseo sí está muy vascularizado e inervado. El cartílago como tal en la comida ya preparada tiene una consistencia dura y firme, pero no imposible de masticar. No tiene un sabor como tal y ayuda a regenerar las fibras de colágeno. Es decir, es como robar el cartílago para que te lo quedes. A continuación presentaremos como siguiente tejido el muscular estriado voluntario. En el corte histológico se puede observar de color rosado las fibras musculares como si fueran manchas. Esto debido a que el corte se realizó de forma transversal y no de manera longitudinal en la fibra. La fibra muscular o miocito está conformada por las miofibrillas que no se pueden observar claramente en la imagen, pero sí se pueden observar el núcleo de cada fibra muscular en la periferia de la misma, el sarcoplasma de un color rosa, el sarcolema rodeando la fibra muscular con tonalidades más oscuras, luego el endomicio rodeando cada célula muscular individual, el perimicio rodeando varias células musculares, el epimicio atravesando transversalmente el corte, abrazando el cúmulo de fascículos, y también un capilar sanguíneo en la zona del epimicio. Este tejido cuenta con irrigación sanguínea, por lo que en los cortes histológicos también se puede observar los capilares. Está organizado por células fusiformes que se organizan mediante fibras y que se ven envueltas por tejido conectivo. También se organiza por capas. En específico son tres: el endomicio rodeando las fibras musculares de forma individual, el perimicio rodeando las agrupaciones de fibras musculares llamadas fascículos y el epimicio, que es el tejido conectivo que envuelve los fascículos y es el que está más hacia la periferia. Posee poca capacidad regenerativa y no entra en mitosis. Entre las principales células que los componen están los mioblastos, células musculares indiferenciadas que preceden a los miocitos o fibras musculares. También es común encontrar capilares sanguíneos que se encuentran entre las fibras y cada uno consta de una sola capa simple de células endoteliales y su lámina basal. También se pueden encontrar las células nerviosas, en donde al final el axón es quien se une a las fibras musculares. También se pueden encontrar fibroblastos, los cuales participan en la cicatrización de heridas, en la formación de colágeno y otras biomoléculas. La parte del animal que se utiliza en la preparación de los albutes es la pechuga de pollo, la cual está conformada por el músculo pectoralis, que sirve como depresor de las alas, y el supracoroideo, que ayuda a la elevación de las alas durante el vuelo. Otra de las funciones que tiene el tejido estriado voluntario es la termorregulación, la propia locomoción, por lo que también se le conoce como músculo esquelético, la vocalización y también conforma los esfínteres anal y uretral. Para la implementación de la carne en los albutes se requiere cocinar la carne, por lo que el músculo cambia de consistencia. Cuando está crudo el músculo tiene una consistencia firme, pero la superficie blanda. En cambio, una vez que es cocida, su consistencia es suave y fibrosa, por lo que se puede desmenuzar. Tu descripción sería similar a hilos suaves. En cuanto a sabor, regularmente la carne antes de su cocción ha sido recubierta con achiote, en caso de ser cocinada a las brasas, o es condimentada con hierbas y condimentos al realizarse en caldo, y regularmente predomina el sabor con el que se le trató la carne.
En cuanto a los albutes, este tejido aporta gran sabor ya que es el relleno de la masa frita. Además se le incluyen vegetales como tomate, lechuga, cebolla, por lo que es una pieza clave para que el albut sea lo que es. El tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células, las neuronas y las células de sostén. Conforman el sistema nervioso, el cual permite que el organismo responda a los cambios en el ambiente externo y controle las funciones de los órganos y sistemas internos. La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del sistema nervioso. Están especializadas para recibir estímulos desde otras células y para conducir impulsos eléctricos hacia otras partes del sistema a través de sus evaginaciones. Estas células están organizadas a modo de eslabones de una cadena, como una red de comunicaciones integrada. Las células de sostén son células no conductoras y están ubicadas cerca de las neuronas. Se denominan células gliales o solo glía. Además, se presenta un componente vascular extenso. Los vasos sanguíneos están separados del tejido nervioso por las láminas basales y por cantidades variables de tejido conjuntivo según el tamaño del vaso. El tejido nervioso compone a lo que se conoce como cerebro, que es en realidad el encéfalo, el cual es parte del sistema nervioso central, comprendido por dos hemisferios cerebrales, el tronco encefálico, el diencéfalo y el cerebelo. Está formado externamente por sustancia gris, que en su mayoría está compuesta por cuerpos neuronales y dendritas, e internamente por materia blanca, compuesta por axones y su correspondiente mielina. En la sustancia gris se encuentra una población celular neuronal heterogénea, en la que destacan las neuronas piramidales de diversos tamaños, isomas triangulares, y las células neuronales estrelladas o de somas más redondeados. Junto con las neuronas se encuentran elementos celulares más pequeños, generalmente correspondientes a células gliales y capilares sanguíneos. En la sustancia blanca se puede encontrar una matriz fibrilar predominante junto con elementos gliales escasos. Un aperitivo de la cocina tradicional campechana son las tostaditas de seso, una entrada que se usa en las fiestas como aperitivo de media mañana. Consiste en una tostada que en su interior contiene encéfalo de res o cerdo. Este se mezcla con cebollina y hierbabuena o cebolla con epazote para lograr un sabor fresco y consistencia suave que en combinación con la tortilla frita en manteca de cerdo le da un sabor único al platillo. Aunque los sesos constituyen muy buena fuente de minerales, por ejemplo el hierro, el magnesio, el zinc, el potasio y el selenio, este alimento presenta una proporción destacable de grasa saturada y fosfolípidos.